líderes y entusiastas hacemos la voz. En la patria sin puebla el Estado, que le hereda a sus hijos lealtad. Una fe de valientes poblados, que le dieron la gloria inmortal. Bien, excelente día, compañeros. Agradecemos la presencia de nuestros amigos de los medios de comunicación que han acompañado a este colectivo, haciendo pública en esta ocasión nuestra postura con respecto a dos temas de análisis en los ámbitos social y político. El primero en relación a la reanudación de clases presenciales y el segundo en relación a la revocación de mandato. Con respecto al primer tema, el regreso a clases es un factor importante para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, ya que influye, entre otros aspectos, en su alcance alimentario, lo cual también es un tema de salud pública. El cierre de las escuelas para contener la pandemia ha acarreado no solo problemas de rezago educativo, sino también que se dejen de suministrar los desayunos escolares. Así, al menos 370 millones de niños no han tenido acceso a un almuerzo, que era para muchos de ellos su única comida nutritiva, o en los peores de los casos, su único alimento al día. Tal y como lo señala el estudio del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, titulado El Estado Mundial de la Alimentación Escolar, señala que antes de la crisis, la cantidad de niños beneficiados con los desayunos escolares eran el mayor en la historia. Del 2013 al 2020, la cantidad de niños que recibían almuerzos escolares había incrementado un 36% en los países de renta baja y un 9% en la media global. Cabe mencionar que, a manera de ejemplo, en el país vecino de América del Norte existen 22 millones de niños que dependen de la alimentación suministrada por las escuelas, los cuales tienen acceso a la nutrición del sistema educativo. Además, destaca la Academia Estadounidense de Pediatría, organización compuesta por 67,000 pediatras, la necesidad de que los niños regresen a la escuela, manifestando que las políticas escolares deben ser flexibles y ágiles para responder a la nueva información, y los administradores deben estar dispuestos a perfeccionar los enfoques. Las políticas deben de ser prácticas, flexibles y apropiadas para la etapa de desarrollo del niño y del adolescente. Por otra parte, en el ámbito interno, el objetivo del programa de desayunos escolares calientes, impulsado por el DIF nacional, contribuye a que la población sujeta a asistencia social alimentaria en edad escolar tengan acceso a raciones diseñadas con base en criterios de calidad nutricio, beneficiando principalmente a las niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. Por lo cual, invitamos a la ciudadanía a reflexionar que el regreso a clases y la activación de estos programas contribuye a velar por el interés superior de la niñez, haciendo posible su derecho a la alimentación y con ello al fortalecimiento de su sistema inmunológico, que muchas veces sus familias no le pueden proporcionar debidamente por las condiciones de pobreza o vulnerabilidad. Y también hay que tener en cuenta que estos programas impulsan las economías locales cuando los alimentos se compran en la propia comunidad. También esto implica cuidar el sobrepeso o la obesidad en este sector, no incrementando las cifras que, de acuerdo con el INEGI, revelan que niños y niñas de 5 a 11 años representan el 18%, por el descuido del valor nutritivo de los alimentos que consumen. Proponemos, bases poblanas obradoristas, que las medidas y cultura de prevención deben agudizarse, pero el confinamiento ya no es una solución viable al problema.
Es menester aprender a cohabitar con el COVID, evitando en lo posible sus efectos colaterales. La salud no es solo evitar contagios, es vivir en bienestar física y mental. Queremos agregar otros puntos que reflejan nuestro posicionamiento respecto a este regreso a clases. Respaldamos la decisión del presidente de la República de abrir las escuelas para que las infancias y juventudes en edad escolar puedan regresar a las aulas. Con esto se ratifica el compromiso hacia ese sector y garantizando el derecho a la educación, que es responsabilidad del Estado. Esta acción ha sido calificada por la UNICEF como un gesto de valor mundial. Reconocemos que esta medida obedece al sentido humanista que caracteriza a nuestro presidente y que ha sido tomada con base en investigaciones y estudios de expertos, considerando los deseos de la niñez y juventud, así como las afectaciones del confinamiento, entre las que se cuentan la pérdida de los aprendizajes, la deserción escolar, la segregación de miles de niños sin acceso a la tecnología, el incremento de la violencia, reflejadas en lesiones físicas y abuso sexual y psicológico, el incremento de los infanticidios, el incremento de los embarazos en niñas de 14 años o menos, el incremento del pensamiento suicida, el incremento en los suicidios. Consideramos que existen condiciones para el regreso a clase, ya que el 100% del personal educativo ha sido vacunado y capacitado para atender a los estudiantes. Se han creado protocolos para evitar contagios dentro del espacio escolar, incluyendo filtros de acceso a la escuela y al aula. Además de que el regreso será gradual y en grupos reducidos para no permitir aglomeraciones. Estos aspectos no existen en ninguno de los espacios públicos a los que acceden muchos niños y jóvenes. Como ya es común, los enemigos del pueblo han desatado una feroz campaña de miedo con el fin de persuadir a la sociedad de enviar a sus hijos a recuperar sus actividades escolares, condenándolos al rezago académico y al estancamiento en su desarrollo mental, físico, social y a la falta de oportunidades para salir adelante. Repudiamos las acciones mezquinas y carroñeras de los sectores conservadores, así como la prensa a sueldo que reproducen y difunden mentiras con la intención de imprimir temor en la sociedad, sin importarles el daño que provocan en los menores. Convocamos a los padres de familia a no dar crédito a las mentiras y permitir que sus hijas e hijos se reintegren a su vida escolar, así como a involucrarse y hacer equipo con directivos y docentes en este proceso para garantizar un retorno seguro. Las niñas, niños y jóvenes quieren recuperar su vida y volver a convivir con sus amigos y maestros. Nuestra obligación es escucharlos y tomarlos en cuenta. No olvidemos que la escuela es un segundo hogar. Por los que representan la alegría y esperanza de cualquier sociedad, abramos las escuelas. Queremos también hacer otro posicionamiento que se refiere a el referéndum para la revocación de mandato. En otro orden de ideas, queremos hacer mención de que a partir del arribo del triunfo del gobierno progresista y humanista del licenciado Andrés Manuel López Obrador, el pueblo de México transita por un proceso de cambio de conciencias, donde los grandes retos son la erradicación de la corrupción, la disminución de la pobreza, la impartición de justicia, el rescate y defensa de nuestros recursos naturales, la participación democrática y por ende el empoderamiento del pueblo, a través del reconocimiento de que el poder soberano le corresponde solamente a él. Todas estas acciones, entre muchas otras, representan la esencia de la cuarta transformación del país. Para promover la democracia, este gobierno ha apoyado la participación ciudadana en distintos ejercicios, tales como las consultas populares y el referéndum para la revocación de mandato, que ha sido uno de los estandartes del presidente y a su vez constituye la brújula que guía sus pasos en su desempeño de gobierno, pues es consciente de que el pueblo pone y el pueblo quita.
A sabiendas de que la instauración de este tipo de consultas sentaría el precedente para que cualquier gobierno en el futuro desempeñara su cargo con honestidad y vocación de servicio, las viejas estructuras conformadas por los partidos del PRI, PAN y PRD, que siguen con los ojos puestos en recuperar el poder para seguir saqueando y corrompiendo al país, han unido sus fuerzas desde sus grupos parlamentarios para frenar el referéndum de revocación de mandato, en alianza con las instituciones que debían defender la democracia, como son el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial, así como los demás poderes fácticos. En ese sentido, este colectivo se pronuncia: repudiamos la bajeza de los enemigos de la democracia y del país que insisten en impedir la participación del pueblo como actor vigilante de la conducta de sus gobernantes. Convocamos a las fuerzas sociales y políticas honestas a tomar conciencia de lo urgente que resulta exigir que los partidos de oposición eleven el nivel de debate o renueven sus cuadros por personas que defiendan sus ideas, sin prejuicios, sin trampas, sin máscaras, ni traiciones. México necesita una oposición respetuosa y con una verdadera convicción de sus ideales. Cerremos filas para defender a nuestro gobierno de los peligros y amenazas que se ciernen de parte de los grupos que por casi 3 años han permanecido orquestando un golpe de Estado para derrocar a nuestro presidente, pero que son incapaces de hacerlo por la vía de la legalidad, es decir, a través de la revocación del mandato. Invitamos a la sociedad a informarse en fuentes oficiales y confiables y no dejarse envolver por las mentiras de quienes nos han pisoteado y empobrecido. Nunca más permitamos que nuestro país caiga en manos de la derecha inhumana y corrupta. Colectivo Bases Poblanas Obradoristas. Preguntas, compañeros. En pocas palabras, ustedes apoyan el regreso a clases presenciales. Esto, independientemente del repunte que se ha dado en los contactos en los últimos días, que bueno, que menores de edad se están contagiando. Entonces, ustedes apoyan la medida. A ver, si está habiendo un repunte en menores sin que las escuelas se hayan abierto, quiere decir que a los niños los están arriesgando en otros espacios. Las escuelas están preparadas porque los docentes han sido capacitados y porque se está trabajando en conjunto con los padres de familia para garantizar las condiciones seguras para sus hijos. Eso quiere decir que si hay un repunte no se debe a la apertura de las escuelas y sin embargo hay otras problemáticas que están sufriendo los niños dentro de sus casas porque desafortunadamente están viviendo muchas consecuencias graves para sus vidas. Si apoyamos el regreso a clases. Con mucho gusto.